simplemente no hace nada, se queda en su casa y pues no sabe o realmente no reconoce en su vida que Dios ha hecho muchísimas cosas, ¿no? Entonces, siempre es importante reunirse, aunque no sea fin de año. Y me gustaría que me acompañaran al capítulo 3 del libro de Lucas. Capítulo 3 del libro de Lucas. La vida de Juan el Bautista siempre me ha impactado a mí. Era un hombre que no comprometía el evangelio. Era un hombre que no estaba sujeto a planes en sus iglesias. Era un hombre realmente de valor. A veces nosotros nos armamos de valor porque estamos enojados. A veces nos armamos de valor porque tenemos con qué pelear, un arma o cualquier otra cosa. Pero realmente dar la vida por una buena causa es a veces muy difícil. Y Juan el Bautista era un profeta del Viejo Testamento. Y este personaje, Juan el Bautista, sabemos que nació 6 meses antes de Jesucristo. Su madre era estéril, pero Dios le dio una visión a su padre, que estaba en el templo, estaba sirviendo, y le tocó a él en suerte, ¿sí?, hacer, ¿sí?, la ofrenda o el servicio, y en eso se le apareció un ángel y le dijo que iba a tener un hijo y su nombre iba a ser Juan. Él quedó mudo por un tiempo y le dijo: este será para caída de muchos. Y una de las cosas impactantes de Juan el Bautista es que este hombre fue usado por Dios para hacer volver a un pueblo. Nunca hizo un milagro. No fue realmente una persona que fue a estudiar algún seminario o con alguna persona. Él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Era un hombre que buscaba a Dios, regularmente estaba en el desierto, comía miel silvestre y langosta, era su comida, y tenía un vestido de pelo de camello parecido al que traía Elías. Y era un hombre realmente con convicciones, un hombre que hoy se necesitan hombres así. Y no solamente hombres, mujeres también así. Hoy el cristianismo es a mí no me gusta el cristianismo que vive mucha gente. Es un cristianismo barato, mediocre, que la gente no tiene muchas convicciones. Y si nosotros volviéramos al principio de la iglesia primitiva, nos daríamos cuenta de que esos hombres realmente habían creído, de que esas mujeres realmente buscaban a Dios y estaban totalmente entregadas y estaban agradecidas. ¿Por qué? Porque Dios les había rescatado. Y siempre que Dios rescata a una persona, esa persona cambia. No puede ser la misma persona. Es transformada por el poder del Espíritu Santo. Y entonces dice aquí: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados.
como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y todo collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, pongan atención en esto, por tanto, todo árbol que no da fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Sí? Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y él respondió y les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni le calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Entonces, aquí tenemos la historia de Juan el Bautista. Esta historia es una historia, a mí me gusta en lo personal, porque esta clase de personajes me estimula. Ahora vean, una de las cosas que es impactante es que Juan el Bautista fue levantado para ser decapitado. Muchos predicadores y muchas personas piensan que porque saben 2, 3 cosas, 2, 3 años están estudiando, piensan que ya están preparados para eso. Pero no, Juan el Bautista fue preparado durante 20 años. 20 años para su labor. Y solamente predicó 6 meses. Porque era un hombre que realmente predicaba la verdad. Hoy, las iglesias de hoy ya no predican la verdad. Los pastores de hoy ya no predican la verdad. Hace poco fui a una reunión y el que estaba hablando me dio tristeza y me dio vergüenza. Una persona que o sea, realmente es vergonzoso cuando la gente no sabe. Pero tienen iglesias grandes y la gente les gusta oír cosas que no son verdad. Y les gusta escuchar tonterías. Pero la gente, ¿por qué hace eso? Porque no tiene discernimiento. Juan el Bautista no estaba comprometido con nadie. Él no tenía el plan de la iglesia, él tenía el plan de Dios en su vida. Él era guiado por el Espíritu Santo. Era una persona que estaba buscando a Dios y que amaba a Dios y que estaba siendo usado por Dios para prepararle el camino a Jesucristo. Este hombre hizo volver a Israel, allanó lo que estaba mal, levantó la voz y les habló acerca de Jesucristo, es que Él iba a venir, que Él era el Cordero de Dios, que les quita el pecado, pero también les dijo: ¿sabes qué? Si realmente tú quieres cambiar, y si tú hoy quieres cambiar, tú tienes que hacer cambios en tu vida, y yo tengo que hacer cambios en mi vida, porque hoy el cristianismo de hoy es: sí, eres cristiano, no. Eso no es el cristianismo. Venir aquí no es el cristiano. Es hacer lo que Él dijo. Si vamos al versículo 1, ¿sí? Versículo 1. Dice: en el año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea,
Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de las regiones de Iturea y de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, en tiempo de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahora, vean ustedes que menciona a los sacerdotes. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes, pero ellos no recibieron la palabra. Ellos no fueron visitados por Dios para decirles lo que Dios iba a hacer. Vino a un hombre que probablemente ni había ido a la escuela. Vino a un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Y eso es lo que quiere Dios. Hombres y mujeres conforme al corazón. No que estudien. No que simplemente estudien y sepan lo que dice la Biblia, sino que tengan un corazón contrito y humillado, dice Dios en su palabra. Y este hombre, sí, cuando era el tiempo de los sacerdotes Anás y Caifás, dice que vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Por qué Dios no utilizó a los sacerdotes? ¿O por qué no les habló a los maestros de Israel? ¿Por qué no les habló a los profetas de Israel? ¿Por qué fue con Juan el Bautista? Saben que hay mucha gente que enseña, yo les decía el domingo, que hay pastores que echan a perder a la iglesia, porque no enseñan lo que es correcto. Pero a la gente le gusta eso, le gusta que le digan, no, tú vas a ser vencedor, tu negocio va a crecer, va a hacer esto. Mira, yo te voy a decir lo que dice la Biblia. Si tú no tienes un comportamiento de arrepentimiento y cambias tu vida, Dios no puede bendecirte. Tú tienes que comportarte a la altura de lo que está diciendo Juan el Bautista. Y la palabra vino a Juan el Bautista, un hombre que no se comprometía, un hombre que no comprometía el evangelio, un hombre que no le gustaba quedar bien con la gente, un hombre que hacía disgustar a las personas, y por eso le cortaron la cabeza, porque a Juan el Bautista le cortaron la cabeza por decir la verdad. Yo estoy seguro que si esta iglesia saliera y predicara la verdad allá afuera, hubiera persecución. Pero estamos cómodos. La iglesia de hoy está cómoda, no hace nada. ¿O no? No estamos cómodos. Venimos, nos sentamos, nos vamos, venimos el domingo, o vamos a otra reunión, nos volvemos a ir, volvemos a regresar. Pero ¿a quién le hablamos? ¿A quién le decimos la verdad? Juan el Bautista dice, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahora, esta palabra que vino a Juan era una palabra dura. Recuerden que Juan el Bautista rompió el silencio de 450 años de que se había callado Dios. Dios no se encuentra cuando nosotros queremos. Mucha gente dice, no, pues después lo voy a buscar. Dice, búscale mientras puede ser hallado. Y 400 y tantos años Dios no les habló ni a profetas, ni a los sacerdotes, ni a nadie. Habló por Juan el Bautista después de 400 años, y él tenía un mensaje duro para esta gente. Un pueblo rebelde. Jerusalén estaba considerado un pueblo apóstata en ese tiempo. ¿Sí? Los sacerdotes se vendían por dinero. Eran hombres que tenían intenciones de matar a otros y leían la Biblia. Y así hay muchos cristianos, muchos cristianos que roban, muchos cristianos que mienten, muchos cristianos que hacen daño a otras personas. Estos sumos sacerdotes eran de esa clase de personas, mentirosos, tranzas. Y Juan el Bautista vino a romper el silencio, y dice en el versículo 3, entonces él anduvo por toda la región alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan el Bautista, su misión era bautizar a la gente para perdón de pecados, preparar a la gente de Israel para que cuando viniera Jesucristo, ellos estuvieran preparados y aceptaran a Jesús.
Pero el bautismo que él hacía era para arrepentimiento y perdón de pecados. Es un bautismo diferente al que nosotros hacemos. Ellos se venían a bautizar con Juan el Bautista y confesaban sus pecados para arrepentimiento. O sea, que las personas que creían eran bautizadas y se arrepentían de su conducta. ¿Cuántos mensajes nosotros escuchamos y seguimos igual? ¿Cuántos mensajes tenemos ahora? Y Dios nos lo va a demandar a nosotros. Porque hoy escuchamos mensajes por internet. Hoy tenemos la Biblia más que todos los tiempos. Dios va a demandar a esta generación más que en el tiempo de ellos. Porque nosotros tenemos más herramientas, escuchamos más cosas, tenemos más predicaciones, tenemos acceso a Biblias, libros y todo ese tipo de cuestiones. Y Dios un día nos lo va a demandar a nosotros, porque esta generación ha tenido más recursos que cualquier otra generación. Pero nos olvidamos de Dios. Ellos no tenían una Biblia. Sin embargo, el mensaje de Juan el Bautista llegó al corazón de estas gentes y muchos de ellos se arrepintieron y volvieron de sus malos caminos. Y él predicaba el arrepentimiento, ¿sí? El bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Qué tiene que hacer un líder? Díganme ustedes, hablarles bonito para que se sientan bien y para que me quieran. Eso es lo que tiene que hacer un predicador. No, tiene que hablar la verdad de Dios. Y aquí dice que le dijo, bueno, ya estaba profetizado por Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino. O sea, háblale a esa gente, vuélvela a Dios. Dice la palabra que si los profetas, sí, y los sacerdotes en el Viejo Testamento hubieran hablado la palabra, hubieran hecho volver a su pueblo de su pecado. Juan el Bautista era un denunciante de Dios y les denunciaba su pecado. Muchos de nosotros, probablemente algunas personas, quieran vivir con Dios, pero un paso en el mundo. Un paso con Dios, un paso en el mundo. La Biblia dice que si tú te haces amigo del mundo, te constituyes el enemigo de Dios. Y por eso era diferente antes. Juan el Bautista tenía convicciones. Él había sido levantado para hablar la verdad, preparar el camino del Señor. Dice, enderezar sus sendas. ¿Por qué? Porque Israel se había vuelto una ciudad, un pueblo religioso. Hacía sacrificios, hacía muchas cosas, pero había dejado esa buena relación que tenía con Dios. Y Juan el Bautista, la misión de él era enderezar las sendas para que ellos volvieran a Dios. Versículo 5. Todo valle se rellenará. O sea, está hablando no de un valle que está simplemente, es una expresión que utilizó Isaías para decir que todo valle, toda ciudad, toda persona tenía que ser rellenada y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Eso tenía que ver con un cambio de conducta, un cambio de mente, un arrepentimiento, porque Israel había dejado a Dios. Pero Dios les dio otra oportunidad con Juan el Bautista. Y por eso les estaba hablando y les dice, ¿saben qué? Sí, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Hoy vemos en la iglesia, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hacen los pastores en la iglesia? Buscan más dinero, buscan tener más cosas. Pero la iglesia, una es los líderes y otra la gente que tampoco viene a reunirse, pero tampoco quiere hacer la voluntad de Dios. Roban a Dios, no diezman, no ofrendan, ¿sí? No hacen su voluntad.
siguen mintiendo, siguen haciendo cosas, y la iglesia, tanto como los líderes, están en pecado. Y Juan el Bautista les decía en ese tiempo: sí, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, porque la adoración de esta gente se había vuelto mecánica, fría. ¿Cómo está nuestra adoración con Dios? Mecánica, fría. Me levanto en la madrugada ahora, leo su palabra, busco a Dios. ¿Cómo está nuestra adoración? No vaya a pasar lo que le pasó a los efesios. Mucha gente piensa que, me he encontrado con gente que dice: no, pues Dios me usa, y se conforman con eso. Pero un día Dios va a decir: basta, te prolongué mi misericordia. Pero no creas que siempre va a ser eso. Y nosotros necesitamos que este mensaje llegue a nuestra vida. Bueno, vamos a Efesios, a Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a ver qué le pasó a esta iglesia. Lo mismo que le pasó a Israel. Buena doctrina. Hay mucha gente que tiene buena doctrina. ¿De qué sirve tener buena doctrina si no la practican? ¿De qué sirve? Dicen: no, es que tenemos buena doctrina. No salen a evangelizar. No tienen una relación buena con Dios, muchos, pero tienen buena doctrina y piensan que eso los libra. Y aquí, versículo 2, y le dice el Espíritu Santo a las iglesias: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Número 1 era: Dios conocía las obras. Dios sabe lo que haces en tu casa, y también los demonios. Dios conoce las intenciones de tu corazón y las intenciones de mi corazón. Dice: yo conozco tus obras. Y sabe Dios que mucha gente hace obras. Por ejemplo, nosotros cantamos ahorita, pero ¿cuál es la intención de cantar? ¿Cuál es? Adorar. Puede ser, pero hay muchos cantantes que no lo hacen para adorar. Lo hacen porque quieren ser reconocidos. Lo hacen porque nunca han hecho nada en su vida, y cuando hacen algo quieren que la gente los admire. Dios conoce las intenciones del corazón y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, era una iglesia que trabajaba, salían a evangelizar, iban a los hospitales, a las cárceles, y que no puede soportar a los malos. Tampoco soportaba a la gente que estaba en una situación mala. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. O sea, ellos tenían conocimiento de la palabra y probaban a aquellas personas que decían que eran cristianos y no lo son, dice. Y los has hallado, ¿qué? Mentirosos. O sea, tenían buenas cualidades. Vean ustedes, tú puedes tener estas cualidades, pero hay un problema. Versículo 3. Y has sufrido. ¿Qué pasaba? Sufrían. Probablemente sufrían persecución, y has tenido paciencia, y en la persecución y en el sufrimiento ellos tenían paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, ellos hacían un trabajo por amor, pero había un problema muy grave en su corazón. Todas estas cosas son cosas externas, y tú y yo podemos hacer cosas externas, pero ¿cómo puede ser posible que nosotros no tengamos una relación con Dios? ¿Cómo puede ser posible que los cristianos no dependan de Dios? ¿Cómo puede ser posible que busquemos más las cosas de este mundo cuando el Espíritu Santo anhela, nos anhela? ¿Cómo nos anhela? Celosamente. El Espíritu Santo es celoso. Ellos tenían buenas cosas, trabajaban arduamente, o sea, eran trabajadores. Venían, hacían el aseo, pintaban, iban acá, iban allá, visitaban a la gente. Y es bueno eso.
Y Dios lo exalta, pero vean lo que dice, versículo 4. Pero tengo contra ti. ¿Qué tenía contra esta iglesia? ¿Qué tiene contra muchos cristianos? Que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos dejado nuestro primer amor? Comenzamos bien, pero poco a poco nos hemos ido relajando. Ya no nos interesa tanto reunirnos, ya no nos interesa tanto buscar a Dios. Ya estamos dentro, ya nos acostumbramos. Y ese es uno de los problemas graves, que nos acostumbramos al cristianismo. ¿Qué hacemos después de que venimos aquí? ¿A quién visitamos en la semana? ¿A quién le hablamos en la semana? ¿A quién ayudamos en la semana? Ahora, la relación que se refiere Dios aquí, ver que ellos hacían cosas, y yo siempre lo he relacionado con el matrimonio. Maridos que hacen cosas por sus esposas y sus hijos por amor, pero ya no tienen relación con ellos, ya no hablan con ellas, ya no platican con ellas como antes, ya no salen a caminar juntos como antes. ¿Qué perdieron? Perdieron su primer amor. Y ahora es una rutina. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Me vas a cenar? Un rayo de luz. Ya se acabó. Y así está la relación de un matrimonio. Ese matrimonio, ¿qué va a pasar con ese matrimonio? Va a llegar el momento en que va a tener serios problemas. Y al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Probablemente se rompa. O probablemente no estén en una sintonía correcta. Y haya demasiados problemas. ¿Por qué? Porque se perdió el ingrediente principal. ¿Cuál era? El amor, la motivación. Por eso Dios dice, ¿sabes qué? El que me ama, no el que siente, no el que hace las cosas mecánicamente. Porque yo puedo hacer cosas, yo puedo hoy venir sin amor. Vengo porque tengo que venir. Pero no lo hago, Señor, estoy agradecido. Señor, ¿sabes qué? Gracias, Padre, porque tú diste tu vida por mí, como cantábamos ahorita. Gracias, Señor, porque tú me has cambiado, porque tú has hecho maravillas en mi vida. Me das de comer, me das de beber, me das todos los días, me das vida hasta este día. Estoy agradecido, Señor. Gracias, Padre, porque tengo dinero. Gracias, Señor, porque tengo vestido, tengo un lugar donde estar. Y el agradecimiento es muy importante. No hacer las cosas de una forma mecánica. Y ese es el problema. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo que nos debe de motivar con Dios es el amor. No tienes que venir. Yo te aconsejo una cosa. Cambia, arrepiéntete si vienes, porque tienes que venir. Y empieza a decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Deposita en mí el amor que necesito para que tú aceptes mi ofrenda. Que sea yo un olor grato para ti, Señor. Que vuela tu presencia para que tú te agrades de mi sacrificio. Pero tengo contra ti que has dejado tu primero. ¿Cuántas cualidades tenía? Muchas. Tu esposo puede salir a las 6 de la mañana, llega a las 10 de la noche, todos los días. ¿Ok? Pero ya se acabó. O tu esposa al revés. Llegas tú del trabajo y dices, oye, tienes esencia y siéntate. Antes no. Antes no era así. ¿Por qué? Porque el amor estaba a flor de piel. Era enamoramiento, era el amor verdadero. Por eso nos casamos y todo. Pero después, ¿sabes qué? Ay tú. Y así somos con Dios nosotros. Sí, Señor, yo te amo demasiado. Oye, te necesito mañana. No, pero es que fíjate, has dejado tu amor.
¿Qué pasó con Israel? Dejó su primer amor. ¿Quién tuvo que venir a exhortarnos? Juan el Bautista. Pero no con el hecho de humillarlos, ¿sí me entienden? No por decirles, ustedes están mal, yo estoy. No. Sino para que nos demos cuenta que podemos caer nosotros en esta situación. Por eso dice la palabra en Romanos 15:4, vean lo que dice. Romanos 15:4, o lo pueden leer aquí en la pantalla. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿cuál es el propósito de que las cosas se escribieron antes? Dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero todas estas cosas se escribieron para que nosotros, ¿sí?, aprendamos. Tenemos que ser exhortados, tenemos que ser animados. De veras que ahora que escuché yo a estas ciertas personas, yo dije, wow, Señor, me da vergüenza. No, de verdad. Nunca les entendí nada. Y la Biblia dice que estas cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación, o sea, ¿qué necesito? Paciencia. ¿Y necesito qué? Ser consolado de las Escrituras. Tengamos que esperanza. ¿Te has preguntado cómo está tu amor? ¿Cómo está? Es grave. Porque nosotros pensamos, bueno, a ver, vas ahorita a la charola y le echas ahí tu hijo, está bien. Vienes y haces el hacer, está bien. Vienes y te reúnes, está bien. Pero ya no hay el amor. Ya no se te satisface. Eso no le agrada a Dios. Entonces, ¿qué le dijo Dios a esta iglesia? Volvemos a esa iglesia. Y vean lo que le dice, lo mismo que le está diciendo Juan el Bautista a Israel. Arrepentidos y bautícense para el perdón de pecados. Y aquí les dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, deja esas malas obras que tienes, interrumpe ese camino que tú llevas, ¿sí? Tápalo y arrepiéntete y haz las primeras obras. No venimos a aprender solamente, necesito yo hacer las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Imagínense, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. ¿Qué es el candelero? ¿Para qué sirve un candelero? Para alumbrar. ¿Qué va a quitar de ti? Tu testimonio. Porque si no estamos en una situación correcta, ¿qué vamos a proyectar con los demás? Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Por eso vean que hay muchas personas que pierden su candelero, la luz que ellos tenían, ya no brillan. Y cada uno de nosotros debe de brillar. Perdió ese candelero, esa luz. El candelero sirve para alumbrar. ¿Dónde se pone? Arriba, para que alumbre. ¿Y por qué mucha gente no alumbra? Porque perdió el amor. Juan el Bautista. Eso es una de las cosas que un predicador debe hacer. ¿Saben? Si tú no haces mover como predicador, o los que enseñamos aquí, a la gente de su asiento y no se sienten incómodos, no sirves para predicar. Escucha lo que les estoy diciendo. Porque nosotros necesitamos hablar la verdad. ¿Por qué? Porque la gente puede perder
su vida, su matrimonio, puede perder esa relación con Dios, puede acabar en una situación. Y es bueno que le digas, oye, busca a Dios. ¿Qué les decía Juan el Bautista? Tú que eres soldado, ¿qué tienes que hacer? No calumnies. ¿Cuántos en las iglesias calumnian a otro? Hablan mal de esas personas. Salen de la iglesia y empiezan a hablar de esa. Oye, ya viste que no sé. O sea, ¿qué onda? Y el diablo ahí metido. Volvemos a Lucas. Y entonces este hombre anduvo por toda la región, alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Enderezar las sendas de la gente. Vuélvete a Dios por tu bien. Reúnete. No dejes de reunirte. Ven, sí, métete al fogón. Porque una brasa, un palo que lo sacas de la chimenea se apaga. La iglesia precisamente sirve para eso. Pero muchas veces nosotros no entendemos esto. A mí mucha gente... Vivió gente conmigo que quería ser misionero. ¿De qué quiere ser misionero? Todas las mañanas, a las 6 de la mañana, durante años, nos parábamos a orar. Se fue porque fracasó. Y después le dijo a otra persona, y le dijo: no, es que Ulises nos obligaba a orar. Nos obligaba a orar. O sea, yo creí que era tu devoción, tu pasión por Dios, tu entrega hacia Él. Y ahora es que me obligan, a leer, es que me obligan a orar. Entonces, déjame decirte que la visión que tienes es muy corta y pobre, y fracasarás. Porque debe de ser algo que nosotros deseamos y queremos y amamos, porque de eso depende nuestra vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ellos habían dejado su palabra, y entonces Dios lo manda para que todo valle sea rellenado y toda montaña y colina, dice, serán rebajadas. Preparar el camino del Señor, enderezar sendas. Todo lleno, todo valle será rellenado, y toda montaña y colina serán rebajadas. Los senderos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Un predicador tiene que hacer volver a la gente a Dios. Ya si no quiere, no hay ningún... Miren, esta es la palabra de Dios. Si la gente no quiere, yo no tengo ningún problema. Porque yo no soy el que hago la obra, es Dios el que siembra la semilla. Y si la semilla está cayendo en buena tierra, tú vas a responder y vas a decir sí. Pero no es problema del predicador, es problema muchas veces de nosotros, porque no queremos oír. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? ¿Qué dice la parábola del sembrador? Dice que el sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla, ¿dónde cayó? En el camino. Vinieron las aves del cielo y se la comieron. Y luego Jesús les dice: a ustedes les voy a explicar la parábola, porque para ustedes, a ustedes sí se las voy a revelar, y a los demás no, pero ustedes sí. Que vinieron a escuchar, la semilla fue sembrada, pero no entendieron. ¿Por qué? Porque no tenían el deseo de ponerlo en práctica. Porque no tenían el deseo de cambio. No querían escuchar la verdad. Pero cuando una persona está receptiva y dice que la semilla sembrada cae en buena tierra, produce fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Versículo 6. Dice: toda carne verá la salvación de Dios. Juan pues decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: vean, la gente ¿qué quiere hacer? Se bautiza muchas veces, o les digo, hacemos cosas religiosas,
pero para llegar al cielo. Tratamos de agradar a Dios así, pero nuestra vida diaria no es transformada. Ellos salían a bautizarse, pero Juan el Bautista sabía la intención de su corazón. Sabían que el bautismo no era lo correcto. O sea, no lo estaban haciendo como con buena intención. Simplemente era cumplir. Me tengo que bautizar para ir al cielo. Pues me bautizo. Pero no saben qué onda. Y Juan el Bautista les decía a los fariseos: oh generación de víboras, ¿qué hace una víbora? Muerde, envenena la vida de los seres humanos. ¿Por qué les decía generación de víboras? Porque, o sea, cuando hablaban, ¿qué salía de su boca? Veneno. Y tanto veneno que salió de la boca de estas personas, que fueron las que mataron a Jesucristo. Oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Imagínate que nos dijeran a nosotros: oh, ustedes son una generación de víboras. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Por eso solamente duró 6 meses y lo mataron, porque hablaba la verdad. Versículo que sigue. Hacer, les dijo, no basta con eso. No basta con que te bautices, no basta con que vengas y pongas un foco, no basta con que sí quites el árbol de Navidad, no basta con que pintes la congregación, no basta. Dice hacer frutos dignos de qué? De arrepentimiento. ¿Sabes qué? Hay que arrepentir. No, Señor, estoy mal. Voy a cambiar, Padre. Ayúdame, Señor. No puedo, pero tú en mí sí puedes. Fortaléceme. Párate. Hablo todos los días y dile a Dios de corazón: ¿sabes qué? Necesito un cambio en mi vida. Me arrepiento porque esto estoy haciendo mal. Y dice: y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. O sea, aquí les estaba diciendo: bueno, tu vida tiene que ser diferente. Tienes que parecerte a Dios. Tiene que haber cambios, frutos dignos de arrepentimiento. Y dice: y no digas dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre. Ellos pensaban que era por descendencia. Hay mucha gente que piensa que porque se bautizó se va a ir al cielo. Hay otros que piensan que por las buenas obras se van a ir al cielo y están bien con Dios. Y Dios dice: no, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, no digas que eres hijo de Abraham, o que eres católico, o que eres de Ven a Jesús, o que eres pentecostal, o que eres bautista. Eso no importa. ¿Necesitas qué? Arrepentirte y producir frutos de justicia. Estaba leyendo un comentario en el Facebook. Dice: nunca seré protestante porque la única iglesia que salva es la iglesia católica. Y a veces tengo ganas de escribir porque escriben cada tontería. O sea, ya no es por Jesucristo, ahora es porque la iglesia católica tiene la salvación. O la iglesia pentecostés, o la iglesia bautista. No, la salvación viene de Dios. Y Dios puede levantar hijos para su reino de estas flores, de estas piedras. No es el título. Necesitamos buenas obras. Yo recuerdo que cuando estábamos en Santa Marta, salíamos a caminar, a predicar. Yo, un amigo conmigo me decía: salimos a compartir. Y recuerdo que un día salimos, bueno, todos los días salíamos, ya nos conocían, pues es una cárcel, ¿dónde vas, no? Si todo el mundo te conoce. Entonces veníamos por el pasillo y ya venías con nuestros folletos y todo.
Y veíamos a la gente y la abordábamos. Oye, ¿sabes qué? ¿Quieres conocer a Jesús? Y entonces pasó un tiempo, salíamos regularmente. Y ya nos veían que veníamos, se regresaban y se iban. No, miren esto, no. Si tú predicas en tu casa, en tu trabajo, con tu familia, verás si te quieren. Verás si te aceptan. Ve y trata con ellos y habla de doble sentido y habla de cosas triviales y todos estamos en paz. Todos. Pero empieza a mencionar a aquel que murió por nosotros y que Él es la vida y que sabes que yo no participo de lo que tú estás diciendo y etcétera, etcétera. Verás lo que sucede. ¿Por qué no lo hacemos? Juan el Bautista lo hizo y enfrentó a los religiosos, ¿sí?, a un líder político que tenía la esposa ¿de quién? De su hermana. Y le dijo, no te es lícito tenerla. Y lo dijo públicamente. ¿Y qué hizo la mujer? Lo mandó matar, pidió su cabeza y le dijo a su hija, ¿sabes qué? El baile que hiciste conmocionó a este señor, pídele la cabeza de Juan el Bautista en una charola. ¿Pero por qué? Porque le dijo la verdad. Eran hombres que no estaban comprometidos con nadie, solamente con Dios. ¿Y saben por qué yo no voy a las iglesias pentecostales ni bautistas? Porque todos tienen ya su criterio. Aquí, para ser bautista necesitas bautizarte. Para ser pentecostés necesitas hablar en lenguas. Para ser metodista necesitas meterle a todo. ¿Sí? Para ser... ¿No? La Biblia no dice eso. La Biblia es diferente. No por ser hijos de Abraham Dios te va a aceptar. Necesito yo hacer frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 9. Y ya también el hacha, ahora vean, este versículo está tremendo, dice, ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. ¿A quién representan los árboles? A todos los que nos decimos cristianos. Y dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, esta es la cuestión. Yo a través de los años he visto gente, pastores, no pastores, maestros, que pierden el sabor. Comienzan bien y después empiezan a caer en tantas situaciones, hasta que Dios, ¿qué hace? Y se quieren volver a levantar y otra vez Dios los vuelve a tirar. Porque no están dando frutos dignos de arrepentimiento. Por eso, para hablar, necesitamos respaldar. Dios me conoce, Dios sabe. Imagínate Juan el Bautista que fuera tranza y que estuviera hablando. ¿Tú crees que Dios iba a respaldar su vida? No. Todo árbol que no da buen fruto, él se corta y se echa en el fuego. Por eso el cristianismo es diferente. ¿Cuántos queremos ser cortados? Yo digo que no. ¿No? ¿O les gustaría ser cortados? ¿No? Pero entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que hacer un esfuerzo doble. Teníamos que mostrar con convicciones que realmente es el Señor. Ayúdame, necesito hacer esto que tú me dijiste que tengo que hacer. Te voy a hacer una recomendación. Si Dios te habló un día y no lo hiciste, probablemente ya no lo hagas. Así es de que si Dios te habla, hazlo ya. Hoy. Por eso dice, si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque puede llegar el hacha y fuerza. He visto muchos que Dios los corta porque se confiaron. Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo,
Entonces, ¿qué haremos? O sea, fíjense cómo la gente empezó a preguntar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué haremos? ¿Qué es lo que nos está deteniendo a nosotros? ¿Qué cosas están obstruyendo nuestra vida para no hacer la voluntad de Dios? ¿Qué vas a hacer? Vas a ir de tu casa, sales de aquí, igual de campechar, llegas a tu casa, y en campechar otra vez, vuelves a lo mismo y otra vez igual. Y seguimos viviendo. ¿Sabes qué es mayor condenación? ¿Qué haremos? Jesús, y aquí es donde les contesta Juan el Bautista, ya para terminar. Y respondió y les dijo, el que tiene 2 túnicas, ¿qué necesitamos? El ser pobre es malo, porque todo lo que nosotros tenemos, Dios nos lo ha dado. Y dice que cuando ayudas a una persona, ayudas a Jehová, le das a Dios. Y Dios es tan bueno que dice, y te lo devolverá además. Pero nosotros pensamos que damos, y pensamos que es esto, y pensamos que es lo otro, y que nosotros lo hacemos. Cuando tú solamente eres mayordomo de lo que Dios te ha dado. Mayordomo, eres administrador. Yo tenía mucho que no le daba un radio americano. ¿Sabes que ya no subo gente en la carretera a la camioneta? Al carro. Me piden aventón, son mujeres, son hombres, lo que sea, yo no les doy a... Es peligroso. Pero hoy en la mañana iba, ahí en el pueblo, en Tepetlispa, y se subió, un señor estaba pidiendo aventón, y sentí parar. Y dije, bueno, súbete, ¿dónde vas? No, pues es que vengo del norte de la República, traigo un camión, etcétera, etcétera, y no tengo dinero. Y voy a ver a una persona a otro lugar. Y ¿sabes qué? Yo voy a tal lugar, y ya, bueno, no. Trata de hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Sí. Y ya le dices que leer una Biblia, Pero nosotros tenemos que hacer cosas. Si tienes 2 chamarras, ¿qué tienes que hacer? Regala la mejor, no la que no te guste. No la que no, porque regalamos, ¿qué es lo que regalamos? No, pues a ver, échate esa chamarra que está. Ya ni me la pongo. ¿Pero qué pasa con la nueva? Este año vamos a cambiar en eso. Este año vamos a traer cosas nuevas para llevar a Toluca o a donde vayamos. Y la ropa que esté buena. Pero es que es a Jesús. A quien se le hace, ¿a quién es? No lo soy. A Jesús. Respondió y le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. 2 chamarras. Tiene 5 pantalones. Regala uno. Dice, y el que tiene que comer, ¿qué dice? Hágalo lo mismo. Y respondió y les dijo eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay gente que no da porque cuesta tanto. Porque piensan que se va a quedar pobre. Te voy a decir cómo te quedas pobre. Haciendo caso omiso de lo que Dios dice cuando tienes que dar y no lo das. Vienes a pobreza. Porque es un mandamiento de Dios. Por eso dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Alguien aquí ha practicado dar y ha recibido? O sea, estoy hablando de dar, de ser una persona dadora. ¿Quién es una persona dadora? Y ha recibido. Tú ve a una persona que es dadora, regularmente le va bien. Pero no lo hace para que Dios le devuelva, lo hace porque dice la Biblia, si tienes 2 túnicas, da una.
Una vez enseñé en la isla, le dije, si quieres o sea, de broma, pero era parte verdad. Digo, si tú quieres un reloj nuevo, regala ese que tienes. Pero, Joaquín, no te lo digo, Joaquín. No es Joaquín. Pero así es. ¿Y qué tenemos que hacer? Darle de comer. ¿Cuánta gente ahorita, ahí en el Nevado de Toluca, por ejemplo, o en diferentes partes, no tienen que comer? Y a veces nosotros dejamos hasta comida que hay nada de esa, yo no quiero. Yo quiero comer otra cosa. Y hay gente que lo necesita. Lo que tú desprecias, lo que yo desprecio, hay otros que lo necesitan. Por eso Jesús dijo, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Los publicanos eran hombres que cobraban los impuestos de sus propios paisanos para Roma. O sea, habían traicionado a los judíos israelitas y no los querían. Y ellos, el mensaje de Juan Bautista llegó a sus corazones y dijo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Una vez así le dije a un policía que me paró, me dice, pues ahí nos arreglamos. Le digo, ¿sabes qué dice la Biblia? Que te conformes con tu salario. Porque lo que tú me estás insinuando es soborno. Y parece que te van a cobrar más. Y hay varias ocasiones que la gente no ha dejado de ir. Cuando les digo, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo es soborno. Y por eso estamos en México como estamos. Por personas como tú. Y la Biblia dice esto. No exijáis. ¿Qué tiene que hacer un policía? No sobornar. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestros salarios. Es tremendo, ¿no? En la cárcel, donde yo viví, en la isla no teníamos este problema, allá era cero corrupción, ¿no? A mí nunca me pidieron dinero, nunca me pidieron dinero, nunca supe que alguien me dijera, ¿sabes qué era un plato? Nunca supe. Pero en Santa Marta y en el Reclusorio Sur es el hotel más caro del mundo. Para dormir tienes que dar, para despertarte tienes que dar, para que pase comida tienes que dar, para que pase tu familia tienes que dar. Y sigue hasta la fecha aún con este gobierno. El soborno, la extorsión, sí. Dice, ni calumniéis a nadie. ¿Por qué muchos policías calumnian a la gente? Le meten droga, les plantan armas. ¿Y todo para qué? Para sacar o quitar su dinero. ¿Sí? Y contentados con vuestro salario. Por ejemplo, ¿por qué que hicieron ese programa de paisano seguro o algo así? Porque lo robaban. Venían de Estados Unidos y les quitaban su dinero, sus cosas y todo. Y les decían, ¿sabes qué? A ver tus papeles. A ver, no, es que aquí está mal. O sea, inventando males para sacarles dinero. Y Juan el Bautista les decía, y los soldados creyeron, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues no calumnies, no extorsiones, no les robes, no les quites, y conténtate con tu salario. Versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. No, él solamente vino a preparar el camino del Señor. ¿Saben?
Yo algo que le pido a Dios y siempre le he dicho, ¿sabes qué? Si yo ya no siento eso, mejor prefiero que me lleves. Si ya no tengo esa pasión por ti, si voy a enseñar algo que sé, yo prefiero que me lleves. Porque yo sé el compromiso que tengo y la responsabilidad. Y yo prefiero que Dios me lleve a estar en una condición de aparentar ciertas situaciones. ¿Sabes qué, Señor? Ayúdame. Porque necesito ser honesto. Necesito entender que tú conoces mi corazón y que sabes la intención de mi corazón y las obras que las hago, cómo las hago, Señor. Juan el Bautista era confundido con Jesús y él dijo, no soy Jesús. El que viene tras mí, al cual no soy digno de desatar la correa, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, Él. Y decía, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Y lo mataron. Si Dios te diera esa misión a ti y te dijera, ¿sabes qué? Te voy a levantar, vas a vivir tantos años y vas a predicar un tiempo, pero te van a matar. ¿Qué harías? ¿Qué haríamos? Esa era la misión de Él. La misión de Jesucristo se preparó 30 años, ¿no? 3 años de ministerio, ¿y qué le pasó? Preparados para eso. Pero es algo que Dios tiene que hacer en nuestros corazones. Pero si tu relación con Dios ya es fría, pues arrepiéntete. O sea, si se ha vuelto, no, me pesa. Ten mucho cuidado. Después nos enfriamos y mucha gente piensa que es muy fácil regresar. Y yo digo que casi es imposible, si no es que Dios hace la obra. Pero necesitamos nosotros entender cómo estaba el pueblo. Yo le pregunté a una persona, ¿ve cómo es la iglesia? Una persona de allá afuera me dijo, oiga, aquí como que ya no está aquí. Yo no digo, es que nos veíamos más movimiento. Y se vaya, ya no me gusta tu movimiento. ¿Sabes qué? La gente se da cuenta, mira, nos observa, está viendo qué hacemos, qué no hacemos. Y este año yo tengo planes y yo le voy a ir. Solo, acompañado, como sea, pero Dios ha puesto en mi corazón que tengo que hacer cosas. Y si alguno de ustedes quiere, bienvenido. Pero necesitamos que esta iglesia crezca. Necesitamos que la gente vea que nosotros somos ese candelero que alumbra. Necesitamos frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a ponernos de pie y oramos. O sea, la intención de esta clase de mensajes, cuando hablo así, que es regular, es para que nos volvamos a Dios, no para que, si te quieres enojar, está bien, enójate, pero después, busca a Dios. Si no me quieres hablar, no te hablo, pero vuélvete a Dios. Ámalo con todo tu corazón. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tú eres bueno, Padre, con nosotros. Has sido tan bueno, tan misericordioso. Ayúdanos a no perder esa relación que nosotros tenemos contigo. Ayúdanos a ir a tu presencia, Señor, porque es lo que marca la diferencia en nuestras vidas.
Ayúdanos, Señor, a buscar tus planes y dejar los nuestros. Ayúdanos a buscar tu presencia, Padre, y dejar nuestro letargo espiritual. Ayúdanos a volcar nuestro corazón hacia ti y no hacia este mundo, Señor. Y ayúdanos a construir un altar de oración a ti todos los días de nuestra vida. A ir a tu presencia, Señor, a buscarte, porque sabemos que si nosotros no vamos a ti, no va a haber resultados. Si nosotros no vamos a ti, Señor, pues si aún así Jesucristo, Juan el Bautista, Elías y muchos otros predicaron y el pueblo no los oyó, ¿qué será cuando nosotros no tengamos una relación, Señor? Nos nos vamos a desanimar porque la gente no escucha. O vamos a seguir adelante, Padre, buscando tu rostro, sabiendo que la obra es tuya y el que hace crecer la semilla es tú. Nosotros solamente la sembramos, pero tú eres el que das el crecimiento. Ayúdanos a volvernos a ti, Señor, de todo corazón, buscar tu presencia, buscar tu rostro, anhelarte con todo nuestro corazón. Bendice a cada uno de los que están aquí. Yo creo que estamos aquí porque estamos agradecidos, porque te amamos. Pero siempre hace falta escarbar en nuestro corazón si realmente estamos amándote con todo nuestro corazón o simplemente hacemos las cosas por amor, pero el primer amor ya se fue. Ayúdanos a volver a ese primer amor, Señor. Y ayúdanos a buscar tu rostro, porque en ti está la plenitud de gozo, la plenitud de la vida, Señor. Y no permitas que nos desviemos tras la mentira, ni que Satanás ponga su basura en nuestro corazón, sino que tú, Señor, nos impulses a buscarte todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo.